tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Se los anunciábamos. Nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con el diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, a quien le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Canal 4. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, con mucho gusto, Nicolás. Gracias por la invitación. Usted en realidad está planteando algunas modificaciones a la ley de violencia doméstica. ¿Qué es específicamente lo que propone? Sí, efectivamente. En estos días el tema de la violencia doméstica, que por supuesto es un tema de preocupación cotidiano, se debate con más intensidad en función de que estamos conmemorando o celebrando el Día de la Mujer, y eso invita a la reflexión en cuanto a que notoriamente las mujeres son las víctimas principales de las situaciones de violencia doméstica, no exclusivas, pero sí principales. Y en ese sentido yo creo que este debe ser un tema de preocupación central para todos, debe ser un tema de análisis permanente y de perfeccionamiento continuo. La ley de violencia doméstica es una buena ley, pero es una ley que debe ser mejorada, complementada, actualizada. Nosotros ayer hicimos una propuesta muy concreta sobre un determinado aspecto, sobre una determinada forma de violencia que comúnmente se ejerce, que es la violencia patrimonial. La violencia no es solo física, no es solo emocional, muchas veces se ejerce precisamente a través de mecanismos vinculados con actividades económicas compartidas entre las partes, entre los cónyuges, entre los concubinos, por la vía de, realizar presiones en el ámbito de las empresas familiares, en el ámbito de los emprendimientos compartidos o de las experiencias societarias entre hombre y mujer. Hay casos ya en la jurisprudencia, en la justicia uruguaya, muy claros y muy concretos, y por eso lo que hemos propuesto es que la ley contemple esta situación a texto expreso, redefiniendo el concepto de violencia patrimonial, y hemos propuesto algunos mecanismos para que el juez de la causa, hay juzgados especializados en materia de violencia doméstica, pueda intervenir judicialmente en las sociedades o en las empresas cuando estas situaciones se dan, y al mismo tiempo pueda disponer de determinadas medidas cautelares. Para poner un ejemplo, ¿cómo se aplicarían estas modificaciones? Bueno, si esto prosperara, que nosotros vamos a trabajar para que prospere, frente a una situación de estas características, donde, por ejemplo, un hombre ejerce presión en el ámbito de un comercio que lleva adelante con su cónyuge, con su concubina, y se plantea, por lo tanto, la denuncia correspondiente, el juez, a partir de esa denuncia, o aún actuando de oficio frente a la constatación de una situación de violencia doméstica con estas características, podría intervenir judicialmente esa empresa, esa sociedad comercial, como lo prevé la Ley de Sociedades Comerciales con carácter general para otras situaciones, pero aquí de manera más expeditiva, porque no lo haría un juez civil, sino que lo haría concretamente el juez de violencia doméstica, y por lo tanto habría más eficacia en esa dirección. El juez podría tomar medidas cautelares a los efectos de preservar el patrimonio de la empresa, a los efectos de salvaguardar los intereses de la víctima, y creo que desde ese punto de vista, por lo tanto, mejoraríamos esta realidad o ayudaríamos a mejorarla en un aspecto concreto y específico, que es este que yo estoy diciendo. Esto no alcanza con la salvaguarda del patrimonio que se hace, por ejemplo, en el marco de la ley de unión concubinaria, que no es necesario el matrimonio. Esto está incluso por encima de eso. Exacto. Esto apunta más que nada a la preservación de los intereses y de los derechos y a la salvaguardia del patrimonio, no necesariamente al reconocimiento de los derechos, que eso tiene una dilucidación independiente. Y desde su visión, ¿no se debería insistir un poco más desde el ámbito legislativo? Yo sé que ahí el ámbito es relativamente acotado, pero ¿no se debería insistir un poco más en extender el sistema de pulseras o de tobilleras electrónicas? Parece que ya el tiempo de la experiencia piloto ha caducado, en realidad el sistema ha sido exitoso, los resultados que muestra el Ministerio del Interior en la materia son alentadores. Sin embargo, parece que se va un poco más lento de lo que la circunstancia y la coyuntura merita. Es probable que sí. Yo creo que los poderes públicos a todo nivel deben actuar con la mayor prontitud frente a un tema que nos golpea y nos interpela. Las 12 muertes que llevamos a lo largo del año, y estamos en el mes de marzo, me parece que son indicativas de que estamos frente a un flagelo, como se dice, pero sobre todo frente a un problema que se agrava de manera continua. El tema de las tobilleras creo que sin duda ha sido una experiencia exitosa, hay que avanzar en esa dirección. El ministro ha anunciado que va a extender el plan al interior de la República, que empezará por el departamento de Maldonado, y a mí me parece bien, pero me parece mejor naturalmente si esto eventualmente podemos ayudar a que se profundice y se multiplique rápidamente. ¿Recibió finalmente la información, la constatación de si existía o no casos de violencia familiar, violencia doméstica en las familias de refugiados sirios? Usted había dicho que iba a convocar a la Secretaría de Derechos Humanos, al Instituto de Derechos Humanos. ¿En qué quedó esa denuncia que se realizó hace no mucho? Estamos en vías de formalizar lo que nosotros anunciamos oportunamente, que fue y es la convocatoria a las autoridades competentes,
a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, eventualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvo injerencia en todo lo que se vincula con la internación y la adaptación de las familias sirias en el Uruguay, a la Comisión de Derechos Humanos. No lo hemos hecho aún por una razón que usted conoce, y es que la legislatura está empezando y las comisiones se están instalando en estos días en particular. Seguramente la próxima semana ya la Comisión de Derechos Humanos está instalada y nosotros vamos a pedir esas convocatorias porque nos parece que aquí hay que cerrar un círculo que no se ha cerrado definitivamente. Si bien la justicia intervino y en principio sin perjuicio, como suelen decir los jueces, resolvió archivar la causa y los antecedentes, hay contradicciones evidentes en las señales que ha dado el gobierno, ¿no es así? Por un lado se dijo que no había pruebas de situaciones de violencia familiar o de violencia doméstica, pero por otro lado el entonces prosecretario de la Presidencia, Diego Carampa, dijo que existieron presunciones en algún momento y que de esas presunciones se dio cuenta a la Policía Comunitaria. El Ministerio de Relaciones Exteriores también fue ambiguo y contradictorio, de manera que yo creo que por la tranquilidad de todos es necesario que sepamos si algo pasó y si no pasó, bueno, por lo tanto, llegar a la constatación de que los delitos que eventualmente pudieron cometerse no se cometieron y por lo tanto que la igualdad ante la ley se mantiene, porque acá el tema era y sigue siendo que frente a la comisión de un delito, la violencia doméstica configura precisamente una conducta delictiva, bueno, el Estado actúe en conocimiento del mismo y que no haga discriminaciones o diferencias según la nacionalidad del victimario. Ahora, ¿usted no tiene 100% la certeza de que eso haya ocurrido? Yo no tengo certezas en la medida en que no tengo pruebas, pero sí debo decir lo que dije en su momento. Yo recibí versiones o comentarios de gente vinculada con la operación de la adaptación de las familias sirias en el Uruguay. Como ustedes saben, existe todavía o ha funcionado un equipo multidisciplinario integrado por asistentes sociales, por psicólogos, por distintos profesionales intervinientes, alguno de los cuales se contactó conmigo y me transmitió que efectivamente en algún momento se produjeron situaciones de estas características y que en algún momento esa violencia además recayó ya no solo en las mujeres, sino asimismo en uno de los menores que sufrió una fractura y después pude confirmar, y creo que varios medios de comunicación lo confirmaron, que efectivamente un integrante, un niño, un menor de edad, integrante de una de estas familias sirias, ingresó al Pereira Rosell con una lesión, concretamente con una fractura en un brazo. De manera que evidentemente indicios o elementos concurrentes que lleven a la conclusión de que algo pasó, hay. Por eso mismo me parece que hay que terminar de agotar las instancias en aras de hacer lo que hay que hacer. Desde aquel momento hacia hoy no ha recibido nuevas denuncias o nuevas informaciones. No, porque si así hubiera sido, lo hubiéramos puesto en conocimiento público. ¿Y le parece que Tabaré Vázquez está tratando de enmendar un error? En realidad le pregunto sobre su visión acerca de la llegada de estas familias sirias. ¿Qué hubo? ¿Cierta improvisación? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nos encontramos con este problema? ¿El error fue traerlos o el error fue el acompañamiento que se hizo? Yo creo que hubo apresuramiento, creo que una especie de determinismo, de que esto había que hacerlo a como diera lugar y como fuera, y por lo tanto no se midió cabalmente las consecuencias, no solo de la operación en sí misma, que nosotros la apoyamos en un inicio y no nos desdecimos de eso, sino fundamentalmente el modo que se utilizó o la forma de implementar la llegada de estas personas al país. Hoy se reconoce que habría sido un error en esa primera etapa que todas las familias, que las 6 familias sirias convivieran en un mismo ámbito, en un mismo predio, que fue el de la organización Maristas, ya en la zona de Camino Maldonado, y que eventualmente, en función de que había diferencias entre ellas, tendrían que haber sido alojadas o ubicadas en lugares diferentes. El propio ministro de Relaciones Exteriores dijo que para la segunda tanda, que supuestamente ya estaba resuelto concretar que llegara una segunda tanda al país, el nuevo gobierno debía cerciorarse bien de interrogar y de recabar información antes de avanzar en esa dirección. Cuando yo le pregunté en la comisión permanente al entonces ministro Almagro por qué había hecho esa afirmación y si entonces debíamos deducir que ese temperamento no se cumplió ni observó en la primera etapa en cuanto a la prudencia a la hora de interrogar y de seleccionar, el ministro no me contestó. Creo que evidentemente esa es la confirmación de que en la primera parte se actuó, repito, con mucha prontitud. El presidente Mujica, el entonces presidente Mujica, tenía en esto una especie de compromiso personal y lo quería concretar a como diera lugar, y después se pagaron algunas consecuencias no deseables a la hora de concretar la operación. Le cambio de asunto, ¿qué le parece la iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados? Yo estuve leyendo el proyecto de ley y francamente le digo, Nicolás, creo que el proyecto tiene sabor a poco o es muy pobre en los contenidos, muy ambicioso en los objetivos,
todos estamos de acuerdo en definir una población objetivo en cuanto a los sectores vulnerables, los menores de edad, fundamentalmente los de 0 a 3, los ancianos o adultos mayores por encima de 65 años y los discapacitados, que deben ser objeto del apoyo del Estado y les debemos reconocer el derecho a ser cuidados. Ahora, después tenemos que avanzar en cuanto a los caminos, en cuanto a de qué manera y a través de qué prestaciones o beneficios vamos a concretar esa realidad. La ley nada dice con relación a esto. Yo tenía expectativas mucho mayores después de que el tema en la campaña electoral se debatió y se anunció y se subrayó como una prioridad central del nuevo gobierno, y después de que además durante los 5 años pasados el tema estuvo en debate, porque ya en la campaña del 2009 el Frente había hecho algunos anuncios que después no cumplió cuando elaboró la ley de presupuesto del año 2010. Y lo que recibimos el otro día es un proyecto de 13 artículos que lo único que hacen es consagrar la institucionalidad. Se crea la Junta de Cuidados, un comité consultivo y la Secretaría Nacional de Cuidados, que me alegro mucho, aprovecho para decirlo, que vaya Julio Bango, porque a Julio Bango yo le tengo una gran confianza personal y política, más allá de las diferencias de tipo ideológico, pero sin embargo, en los contenidos de la ley nada hay en cuanto a las obligaciones o a los compromisos que el Estado asume o asuma a los efectos de llegar a esos objetivos. Pero lo que ha dicho Bango en las primeras entrevistas, incluso estuvo aquí en este estudio, dijo poner mucho énfasis en la creación de centros CAIF para atender a la población de 0 a 3 años. Habló de la posibilidad de subsidiar a aquellas familias que no tuvieran los recursos económicos para enviar personas adultas mayores a casas de salud. Más o menos dibujó a grandes rasgos las líneas generales. Se dijo que se iba a comenzar por las 3 iniciativas, atender a las personas con discapacidad. De esas 3 grandes líneas que va a recorrer el Ejecutivo, ¿hay alguno que usted no esté de acuerdo? No, por supuesto que estamos... O dentro de los anuncios que se realizó, ¿hay alguno que no le termine de convencer? Por supuesto que estamos de acuerdo en todo, y más allá de que el Partido Nacional aún no ha hecho una definición en cuanto al proyecto de ley en particular, mi bancada Alianza Nacional estuvo analizando el tema el martes pasado. Yo le adelanto que es altamente probable, prácticamente seguro, que nosotros vamos a votar el proyecto, porque además es el instrumento que el gobierno pide. Lo que estamos diciendo es que queremos comprometer al gobierno un poco más que los anuncios de Julio Bango, que yo los escuché y me resultaron muy alentadores y los leí en la prensa escrita. También habló de la extensión de la licencia maternal, sí, del subsidio por actividad compensada en el caso de los trabajadores varones. Todo eso está muy bien. Ahora, a mí me gusta que esas cosas estén en la ley, porque es la forma en la que el gobierno y el Estado se comprometen, y se comprometen de manera formal y con plazos y en los términos previstos en la norma, a que eso efectivamente se cumpla. Acá de todo eso lo único que hay es una obligación genérica del Sistema de Cuidados y del Ministerio de Desarrollo Social de elaborar un Plan Nacional de Cuidados del cual se va a informar anualmente a la Asamblea General, y el Parlamento pierde el control. Yo creo que en la ley hay que establecer, no con un sentido reglamentarista, pero sí con un sentido de definiciones conceptuales claras, que habrá extensión de la licencia maternal de tal o cual manera, que habrá tales o cuales beneficios vinculados con la asistencia o el acompañamiento de la población vulnerable de tal forma. Me preocupa mucho otra cosa que Bango ha reconocido, y es que tenemos que ver cómo resolvemos el tema de los acompañantes, que aparentemente, y sin aparentemente, en el Uruguay no hay gran cultura de eso, o no hay gente capacitada para eso, y creo que hay que dilucidar si realmente, en función de lo ambicioso que es este plan, que abarcaría cientos de miles de personas, niños, discapacitados y mayores de edad, bueno, hay un número suficiente de gente dispuesta o pronta o preparada, aunque más no sea para ser capacitada, y trabajar en el sistema. Son todas interrogantes que nosotros queremos dilucidar cuando el tema se trate en el ámbito del Parlamento, pero repito, al gobierno no le vamos a poner obstáculos. Nosotros hablamos de cosas similares en la campaña electoral. Simplemente esperábamos un resultado legislativo, por lo menos en lo que hace el proyecto de ley, un poco más contundente. Creo que es bastante liviano el proyecto de ley. Usted también ha planteado algunos reparos para la creación de la Secretaría de Asuntos Consulares. ¿Qué dificultad visualiza? De asuntos constitucionales. Constitucionales. Exactamente. Ese es un proyecto, otro de los proyectos que el gobierno envió, que está collarado con el de la creación del servicio descentralizado de la Fiscalía, sí, de la Nación. A nosotros nos tranquiliza mucho, lo han dicho voceros muy importantes de mi partido, lo dijo el senador Larrañaga hace pocos días, que las fiscalías no vayan a la presidencia. Eso le iba a decir, porque dentro de ese marco, lo primero que se había recibido en realidad era, bueno, cierto beneplácito de que no dependieran de presidencia de la República. Sin duda, y eso nos tranquiliza a todos, porque el planteo inicial era realmente alarmante.
que el Ministerio Público, que es uno de los ejes fundamentales del sistema judicial, que es el que representa a la sociedad en los juicios y representa el interés público, esté enquistado en el órgano que condensa el mayor poder político, porque ahí está el presidente de la República, sin control parlamentario, era realmente alarmante. Creo que el gobierno recapacitó. Ahora, a la hora de recapacitar, elaboró una ingeniería alternativa que implica dos proyectos. El de la creación del servicio descentralizado, que está muy bien, yo lo votaría prácticamente sin reparo ninguno, pero por otro lado envió otro proyecto que no estaba en los anuncios iniciales para crear, ahora sí, dentro de la Presidencia de la República, una Secretaría de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque se le asigna una competencia ilimitada en todo lo que refiere a los servicios ministeriales vinculados, de hecho, con aspectos constitucionales y de acceso a la justicia, y por esa vía oblicua o indirecta, si se lo propusiera el gobierno, este u otro que venga en el futuro, eventualmente se podría estar incidiendo en todos los aspectos vinculados con la administración de la justicia, y eso incluye también, obviamente, al Ministerio Público. Nosotros queremos saber qué quiere hacer el gobierno con esa Secretaría de Asuntos Constitucionales. Es un enigma importante. También allí se incluyen algunos servicios que a mí me parece que no deben estar en la Presidencia de la República, los registros públicos, que tienen que ver con todo lo que hace a las transacciones patrimoniales y comerciales que se realizan diariamente en el país. El registro de Estado Civil, que tiene que ver con la administración documentaria vinculado al Estado Civil de las personas. La Procuraduría del Estado en lo contencioso administrativo, que es el organismo que asesora al Tribunal de lo Contencioso en los juicios contra el Estado, nada menos, las fiscalías de gobierno. No estamos de acuerdo que eso esté en el ámbito de la presidencia, lejos del alcance del control del Parlamento. Bien, me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle por algo que usted ha planteado, no sé si insistentemente, pero lo ha planteado varias veces, sobre todo a través de su cuenta de Twitter, y es la situación de Colat. Usted ha sostenido que la actitud del sindicato ha sido cuanto menos intransigente y que puede haber también llevado a esta situación. Le pregunto específicamente, ¿se dio una conjunción de varios actores o esto definitivamente es una situación que ha generado la intransigencia del sindicato? Es decir, yo creo que estas cosas nunca son en blanco y negro porque los conflictos sindicales y laborales siempre son complejos y obedecen a muchas causas. Ahora, yo presencié en la Comisión de Legislación del Trabajo una determinada evolución de esta situación, cuando allá por el mes de noviembre compareció el sindicato con la Federación de la Industria Láctea, se nos dijo en una posición irreductible que el sindicato no estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de reestructura, cuando en ese momento la empresa planteaba la posibilidad de que 120 o 130 trabajadores siguieran trabajando y los demás pasaran al seguro de paro. Esa posición, que fue irreductible, a mi juicio determinó un divorcio entre las partes que condujo al desenlace que todos conocemos. Tanto es así que cuando el desenlace se produjo, ahí el sindicato dio la señal de que estaba dispuesto a considerar aquella propuesta original, o sea que revisaba su posición, pero ahí la empresa dijo que era demasiado tarde. Y yo creo que en esto no vale ponerse intransigentes y no conviene. No estoy con esto reivindicando la posición de la empresa. Con la empresa nunca hablé, no sé quiénes son y nunca fueron tampoco al Parlamento, porque además estábamos en pleno proceso de elecciones en ese momento. Pero lo que sí digo es que es realmente preocupante y grave que una unidad productiva como esta, que tanto representa para Nueva Helvecia, porque 400 puestos de trabajo directos implican 1000 puestos de trabajo aproximadamente entre directos e indirectos, termine de esta forma generándole un problema al gobierno que va a generar costos, porque ahora seguramente habrá que votar prórrogas de seguro de paro para todos estos trabajadores y las vamos a votar. Pero de lo que se trata es de ver de qué manera podemos avanzar en el camino de relaciones laborales sensatas que permitan sobre todo lo más importante, que es preservar las fuentes de trabajo. Y déjeme decirle, yo creo que en todo ese proceso lo que faltó también fue eficacia en la mediación por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Hay responsabilidad del Ministerio de Trabajo? No sé si del ministro directamente. Del Ministerio. Del Ministerio creo que sí, y sobre todo de la Dirección Nacional de Trabajo. Yo creo que la Dirección de Trabajo de la época, no voy a nombrar a su director porque ya no está, el tema francamente la desbordó. Tengo muchas expectativas con el actual director, con Juan Castillo, con quien tenemos enormes diferencias políticas, pero lo llamé hace un par de días para saludarlo y creo que Juan Castillo, que todos sabemos su trayectoria y todos sabemos los intereses que ha defendido a lo largo de toda su vida, pero yo creo que podemos esperar de él la posibilidad de ejercer una función de conciliación y de mediación en los conflictos, porque Juan es un hombre inteligente y además ha vivido con mucha intensidad las relaciones laborales y espero que venga una nueva etapa en lo que tiene que ver con este asunto que es vital para la convivencia social y para el desarrollo económico del país. Pablo Abdala, le agradecemos su presencia aquí esta mañana. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Hacemos la pausa y seguimos con más información.